Muy buenas noches para todos. Vamos a congregarnos hoy con el final anunciado del Sermón de la Montaña y también del capítulo 7 del Evangelio de San Mateo. Trataremos de dar suficiente espacio a cada una de las partes que tenemos que exponer en el día de hoy para que así nuestros próximos programas sean de síntesis y de preparación de otra serie de enseñanzas. Así que, mientras nos reunimos todos como habitualmente lo hacemos, pensemos en la vida de oración que habíamos expuesto la semana pasada y pensemos también en cómo vamos en ella, porque de hecho nuestros encuentros, que son ante todo coloquios con Dios, que nos instruye con su palabra, nos anima con su propia sabiduría, son para reaccionar, son para que nuestra vida cambie y sea cada vez mejor. En este sentido, la vida de oración es una de las pruebas máximas de nuestra fe. O sea, si nosotros de verdad tenemos la fe, sabemos que Dios existe. Y si sabemos que Dios existe y que Dios es Dios, nos relacionamos con Él. Ahora, muchas teorías pueden hacerse, uno dirá que su trabajo es su oración, otro dirá que sus sufrimientos son su oración y quizás hasta tengan una parte de razón. Pero la verdad es que la oración es un diálogo. La oración es Dios que se comunica, Dios que nos abre su propio mundo, que es el mundo trinitario, Dios que habla con una palabra que en últimas es Cristo, la palabra eterna que se encarnó para que nosotros entendamos sin lugar a dudas y que nosotros recibimos para responder. La oración es un diálogo. La oración, como lo hemos recordado algunas veces, es hablar de amor con quien sabemos que nos ama. Estar muchas veces y a solas conversando de amores con quien sabemos que nos ama. Esa es la definición de Santa Teresa de Jesús y podríamos explorar un poco las frases que los santos dicen sobre la oración y terminaríamos más o menos en lo mismo. Hemos visto juntos las clases de oración, pero sobre todo los dos grandes grupos, la oración vocal, esa que se hace con palabras compuestas por otro o que nosotros decimos en voz alta, y la oración mental, a la que pusimos el título de meditación. Cuando uno dice voy a meditar un ratico, puede haber muchas formas de oración incluidas allí, pero una sola clase, digamos una sola especie de oración, que es la oración mental. La oración mental tiene que acompañar toda nuestra existencia, tiene que acompañar no solo esos momentos de meditación exclusiva que dedicamos una o dos veces en el día, ojalá fueran más, sobre todo con ocasión de la meditación propiamente dicha y de la visita al Santísimo Sacramento, sino que tiene que acompañar lo que hacemos, lo que vivimos, lo que padecemos y lo que gozamos. En toda ocasión podemos tener muchos motivos para dar gracias, para reconocer a Dios, para adorarlo, para pedir favores, para pedir por otros, para interceder por otros que tanto nos piden, ¿sí? Tanto nos piden y es necesario hacerlo. En fin, cuando hablamos de esas dos grandes clases de oración, hablamos también de otros métodos. Y la semana pasada habíamos expuesto con cierta amplitud el método que es tan tradicional como actual, porque se ha propuesto de muchas maneras para tener una buena interacción con la palabra de Dios en la Biblia, el método llamado la lección divina o lectura santa. La lectura santa que consiste en entrar por medio de la lectura y la meditación en el diálogo de contemplación y oración con Dios nuestro Señor. Pero dichas estas cosas, esperando que la nuestra sea de verdad una vida de oración, una vida en que apunta y a fuerzas de relacionarnos con Dios nuestro Señor, de conversar con Él,
de verdad se vaya renovando y transformando todo nuestro ser. Vamos a dar el paso y a seguir ya con nuestro tema, que es muy bonito y que tiene hoy unas advertencias, y sobre todo queremos comenzar a sacar algunas conclusiones. Pensando que ya nos hemos reunido, al menos los que inicialmente vamos a compartir este rato en vivo, hagamos un momento de oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos dirigimos a ti con la conciencia de estar ante aquel a quien nada ni nadie puede superar. Estamos en tu presencia y dependemos totalmente de ti. Por favor, perdona todos nuestros pecados, y al perdonarlos, da a nuestra palabra fluidez, da a nuestra mente claridad, da a nuestro corazón la capacidad de recibir, para que así en nuestro encuentro contigo siempre tengamos actitudes profundas de adoración, de reconocimiento de tu gloria, de tu omnipotencia, de tu sabiduría, de tu majestad, y por supuesto también sentimientos de piedad, de sumisión, de confianza infinita, porque solo en ti, Dios uno y trino, tenemos todo lo que podemos esperar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y sin más preámbulos, comenzamos la lectura del texto que vamos a comentar esta noche. Dice así, después les diré los versículos exactos: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ellos. Qué estrecha, en cambio, es la puerta, y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos dan con ellos. Cuidado con los profetas falsos. Se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los podrán ustedes conocer. ¿Acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Así, todo árbol sano da frutos buenos, pero el árbol dañado da frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego. Es decir, que por sus frutos ustedes los van a conocer. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día, muchos dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos pues en tu nombre, y no echamos demonios en tu nombre, no hicimos en tu nombre muchos milagros? Y yo entonces les voy a declarar, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que obran la iniquidad. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se derrumbó, y su ruina fue grande.
Vamos a dividir pedagógicamente en 3 secciones nuestro comentario de hoy. El primero con relación a los 2 caminos, al que lleva a la salvación y al que lleva a la perdición. El segundo bloque lo dedicaremos a las personas en la iglesia, sobre todo a los que tienen funciones, a los que de alguna u otra manera influyen sobre los demás, y finalmente a todos los cristianos que estamos representados en estas descripciones que hace el Señor, y finalmente a las recomendaciones finales de Jesús cuando nos pide que construyamos sobre roca firme y que sus enseñanzas son el cimiento mejor para una vida. Comencemos. La primera parte que comentaremos en esta noche es: entren por la puerta estrecha, nos dice el Señor, entren, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ellos. Que estrecha en cambio es la puerta, y que angosto el camino que lleva a la vida, y pocos dan con ellos. Cuando tenemos en mente todo lo que hemos aprendido durante nuestros comentarios sobre el Sermón de la Montaña, una de las cosas que sabemos es que aquí nuestro Señor es dulce en la expresión, cariñoso en la doctrina, pero muy exigente. Las solas bienaventuranzas nos ponen ideales que son los ideales perfectamente, diametralmente opuestos a los ideales que tiene el mundo: la pobreza, las lágrimas, la mansedumbre, etcétera, etcétera. Y cuando vemos esta realidad, nos preocupamos muchas veces: bueno, ¿cuándo voy yo a llegar a vivir una vida según las bienaventuranzas? ¿Cuándo voy a cumplir a cabalidad los mandamientos? ¿Cómo voy a hacer para vivir una vida que sea agradable a Dios nuestro Señor y que sea tan fecunda como Él espera? Vean cómo en lo que hemos reflexionado y meditado juntos ha salido a relucir tantas veces lo que iniciamos comentando en el día de hoy, la oración. Y qué poquito oramos de vez en cuando, cómo es floja y flaca nuestra vida de oración. En fin, el Señor sabe que sus exigencias son duras, y por eso nos pide en el texto que estamos comentando en el día de hoy que nos esforcemos por entrar por la puerta estrecha. De hecho, ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos se van por allí. El Señor sabe que frente a sus enseñanzas muchos son los que prefieren, primero, no tenerlas en cuenta, ser como despreocupados, ¿no? Esto es para otros, no para mí. Tal vez el vecino o quizá una buena monjita por allí, pero no para mí. Otros, en cambio, son descuidados y le manifiestan al Señor su indiferencia. Y eso es más ofensivo. Entonces, sí, bueno, yo tengo que hacerlo, pero esto no. Por ahora yo voy a gozar la vida primero. Estoy muy joven y todavía tengo que vivir y gozar mucho la vida. O los que son más bien retadores y ofensivos directamente, que todavía más grave la cosa. Yo lo pruebo todo, ¿a mí qué me importa? Yo voy viendo esto, yo puedo verlo todo, sentirlo todo, probarlo todo, porque yo estoy viviendo. Hay muchas personas en el mundo que viven con ese criterio: hay que probar, hay que disfrutarlo todo. Pero resulta que, si somos bien honestos, ni le conviene a uno leerlo todo, ni le conviene a uno verlo todo, ni le conviene a uno saborear o sentir todas las cosas. Porque en todo hay un veneno fundamental. Y hay cosas que por su exageración o porque terminan haciéndonos vivir en criterios y en actos muy distintos de los que propone el Señor en la Biblia, entonces nos destruyen más bien que construirnos. Una de las reflexiones que todos debemos hacer algún día en la vida es: ¿por qué cumplo yo los mandamientos? ¿O por qué los debo cumplir? Por ejemplo, hablemos del 6º mandamiento:
el mandamiento sobre la pureza. ¿No es verdad que el mundo de hoy prefiere proponernos por todas partes la búsqueda del placer, también de los ojos, de la mente y, por supuesto, de las facilidades para tener relaciones por aquí y por allá? Pero cuando vamos a reconocer nuestro propio corazón y vamos a mirar honestamente qué es lo que lo deja satisfecho, honestamente, nos damos cuenta que lo mismo que dicen algunos que reclama una buena mujer, que es la exclusividad, también reclama nuestro corazón. Uno a veces se da licencias, por ejemplo, en este mandamiento de la pureza, para ser infiel, para buscar aventuras, simplemente tratando de hacerlo a escondidas para que nadie lo pille, pero no toleraría que la persona con la que uno comparte hiciera lo mismo. Y no alcanzan a darse cuenta de la gravísima injusticia que hay aquí. Pues bien, si pudiéramos ahondar, tendríamos que llegar al punto en el cual reconocemos que para que una persona no sea constante en el amor y en la fidelidad al que le ha dado su vida entera, tiene que tener un problema de la afectividad, patológico o no, patológico o moral, pero tiene un problema. Y eso se llama inmadurez afectiva. En cambio, el jovencito o la jovencita que cuida su integridad física, su virginidad material incluso, que cuida su honestidad durante su juventud, aunque cueste trabajo, que rechaza las propuestas del mundo, aunque ahora saltan por todos lados, y llega a un matrimonio, es capaz de darse del todo, es capaz de saber si esta persona es aquella con la que quiere compartir su vida entera, y eso se llama madurez afectiva y sexual. Fíjense además que la historia muestra que los que llegan después de cantidades de aventuras al matrimonio son más propensos a seguir con la mente inquieta, con la mirada inquieta y no pocas veces también con otro tipo de aventuras. Dicen que son débiles, que la tentación, que es que yo soy así, que es que a mí me gusta, pero eso se llama inmadurez afectiva y sexual. Y como les digo, puede ser patológica y ciertamente es inmoral. En cambio, la persona que aunque sufrió un poco tratando de mantener su integridad, su recato, su pudor, y aunque tuvo que pasar quizá por burlas y molestias de otros, entonces llega el punto en que vive su vida con entera libertad y se le nota además la capacidad de vivir libre, de no estar dependiendo de una llamada, de una palabra, de un apoyo psicológico, porque tiene madurez, madurez afectiva y sexual. Con solo el sexto mandamiento podemos ver que a la base de todo lo que destruye al ser humano está el pecado, o si queremos para entender bien lo que estamos comentando, que todos los pecados, todos, no importa, escogimos el mandamiento de la pureza porque se entiende muy rápidamente, pero todos, el robo, los atentados contra la vida, sea en nuestra propia persona, con vicios, con actividades riesgosas, sean la de los demás, poniendo a los demás en riesgo o atentando contra sus vidas, aborto, eutanasia u otras formas de atentar contra la vida de otros. En fin, por cualquier mandamiento que nos centremos, descubriríamos en el fondo que el caminar por el camino estrecho, el esforzarnos por entrar por la puerta estrecha, aunque cueste trabajo, es lo único que nos hace personas, es lo único que nos hace grandes, que nos hace capaces de vivir y de enfrentar la vida con solidez, con madurez, sin derrumbarnos a cada paso. Recuerden también, por favor, que todos desarrollamos algunas maneras de defendernos del ambiente. Así como si se enciende una luz fuerte, cerramos rápidamente los ojos en actitud de defensa de nuestros ojos, de nuestra visión. De la misma manera, al estrés psicológico, a las dificultades de la vida, cada uno elabora respuestas que le son fáciles. Hay personas que fácilmente desahogan su estrés
haciendo comentarios y se vuelven hasta chismosos. Hay personas que desahogan su estrés de maneras muy complicadas, excesos de licor, excesos en materia sexual, excesos en muchas cosas. Y en todo esto viene una progresiva, una paulatina destrucción de la personalidad, que es en el fondo lo que el enemigo, lo que el demonio pretende con nosotros. En cambio, el Señor quiere personas hechas y derechas, capaces de enfrentar la vida con seriedad y solidez. Y por eso nos pide que caminemos sin temor por esa que parece la puerta más estrecha. Del otro lado está el rebaño del Señor. Del otro lado está los pastos abundantes que nos promete Dios. Pero hay que esforzarse por pasar por la puerta estrecha. El camino de la perdición es amplio. Y esta humanidad que estamos viviendo en el presente, que no es ni mejor ni peor que la de los siglos anteriores, sino peculiar, esta humanidad o aprende otra vez la virtud y los valores, o se destruirá a sí misma. En estos días, sobre todo en este tiempo que vivimos juntos, somos plenamente conscientes de que el ser humano puede destruir la creación, puede destruir el mundo entero con la fuerza que tiene, con el desorden con el que vive, con la basura que riega, con la manera como abusa de los recursos. Así que todo nos muestra otra vez que disciplina, orden, cuidado personal, cuidado de los demás, aunque cueste trabajo, es lo único que edifica. Pidámosle al Señor que nos haga como creyentes bien disciplinados, bien ordenados y sobre todo muy capaces de vivir vidas honestas. De lo que se trata es de eso, de vivir una vida tan honesta, tan cuidadosa, que el Señor vea en nosotros que estamos trabajando. Y Él nos dará el triunfo, Él nos dará la verdadera alegría. La segunda parte de nuestro comentario de hoy. Cuidado con los profetas falsos. Se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos ustedes los van a conocer. ¿Acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Así, todo árbol sano da frutos buenos, pero el árbol dañado da frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego. Es decir, que por sus frutos ustedes los van a conocer. Y no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos acaso en tu nombre? Y en tu nombre echamos demonios. ¿No hicimos en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les voy a declarar, nunca los conocí. Aléjense de mí los que obran la iniquidad. Si me lo permiten, aquí estamos todos un poco retratados. Por una parte, porque tenemos la obligación de discernir. No todo el que viene con actitud piadosa, no todo el que viene predicando está de parte de Dios. Por sus frutos los vamos a conocer. El discernimiento que nuestro Señor Jesucristo quiere que nosotros hagamos pasa clarísimamente por el reconocimiento de los frutos que cada uno produce. Así que en el presente, la comunidad cristiana tiene que cuidarse de aquellos que llegan proponiendo que este grupo es nuevo, que aquí lo vamos a invitar a tal actividad, que venga, comparte con nosotros. Y como les he dicho en otras partes, por sus frutos. Si el fruto es separarlos de su parroquia, si el fruto es alejarlos de su obispo o del papa, por comentarios que a veces son medio piadosos, ¿no? Comentarios a veces disfrazados
de dulzura espiritual o de gran doctrina. Créanme que lo he oído aquí mismo, en esta amadísima diócesis. He oído personas que representan grupos enormes, que con comentarios delicadísimos en apariencia, diciendo yo valoro mucho a fulano de tal y lo quiero mucho y no sé qué, pero esto y lo demás allá son verdaderamente demoledores. Se visten de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Así que cuidado, el que les hable mal del Papa, aunque sea el fundador de un movimiento, el que dé siquiera remota posibilidad de que aquí, no importa si ustedes piensan esto y el Papa piensa lo otro, cuando están mostrando divisiones, atención, en ese momento ustedes han descubierto con el criterio que dice Jesús, ahí hay un lobo que se vistió de oveja. Pero esto pasa también con las maneras de hacer las cosas. Ay, es que es más bonito cuando uno va a misa y se para en tal columna, o hace esto o aquello. No importa que su párroco diga que en este momento tienen que hacer esto o lo demás allá. Y antes de estudiar la Sagrada Liturgia, están haciendo lo que dice su jefe, el jefe de sus grupos, que normalmente no son grupos parroquiales, sino grupos nacionales o internacionales que traen ideas que comienzan bonitas, pero después se paran. Cuidado, cuidado con distinguirse. Cuando uno comienza en la asamblea litúrgica a tratar de distinguirse porque es más piadoso, porque hace esto como le parece que es más bonito, porque hace lo demás allá, uno comienza a singularizarse. Y puede que el que le enseñó a uno no esté interesado en enseñarle a uno también esta otra parte. Pero la verdad es que eso no es más piadoso, ni más bonito, ni más santo. Lo que hace es que en la celebración de la misa, unos hagan las cosas como se hacen y los otros no, y entonces todos comienzan a ver. Entonces, ¿será que hay que hacerlo así? ¿Será que hay que hacerlo de la otra manera? Cuando uno comienza a sembrar desunidad, falta de unidad, en los criterios, en las formas, en las costumbres, atención, ahí también está metido el de la cola serpentina, como lo llamaban los santos del Renacimiento. Por otra parte, cuando llegue el reino, la consumación de los siglos, en aquel día, dice el Señor, cuando llegue el día del juicio, unos van a llegar allá y no van a argumentar, ¿no? Es que yo era muy piadoso, es que, Señor, Señor, yo te decía siempre, estábamos juntos, es que yo hacía milagros en tu nombre. Atención, porque estos que vienen vestidos de corderos, aunque por dentro son lobos rapaces, estos que destruyen la unidad de la iglesia a base de pequeños comentarios, inclusive piadosos, estos que destruyen la unidad de la iglesia enseñando a no hacer lo que hay que hacer, estos también tendrán su momento de encuentro y su juicio. Y el Señor en persona les dirá, ¿cómo que Señor, Señor? ¿Cómo que milagros? Yo a ustedes nunca los conocí. Y entonces allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Por qué nos dice el Señor estas cosas? Les voy a pedir un instante de paciencia, vamos a tener un pequeño cambio en el sonido. Les ruego que tengan un instante de paciencia. Muy bien, seguimos. Les doy disculpas, aprovecho también para darles disculpas por las interrupciones que tuvimos en el día de hoy, el Santo Rosario, con un apagón generalizado que hubo en Facatativá, hasta los servicios de internet por datos de los celulares se cayeron, de tal manera que tuvimos una dificultad muy grande. Y en este momento, que hace muy pocos minutos, restablecieron el fluido eléctrico, tenemos todos los aparatos sin carga, así que ustedes nos disculpan, pero seguimos con nuestro comentario bíblico. A ver,
Una cosa es en el tiempo presente que la iglesia discierna quiénes son los verdaderos profetas. Profeta es el que habla en nombre de Dios. ¿Quién es el que de verdad quisiéramos rogarles a algunos que nos den su reporte de sintonía si están escuchándonos, por favor, en este momento? Ya les conté que hemos tenido hoy dificultades en la recepción. Y en este momento nos estarían escuchando. Tuvimos que cambiar las condiciones técnicas del micrófono porque por la falta de fluido eléctrico tenemos los aparatos sin carga, de tal manera que vamos a pedirle a nuestro camarógrafo que vuelva a conectar la cámara al fluido eléctrico y yo hago la prueba con al fluido. En este instante, luego un reporte de sintonía nomás, nos están escuchando, aunque el sonido sea regular, se alcanza a entender. No podemos volver al sonido anterior. Esto por hoy vamos a perder la calidad del sonido. Tal vez acercamos un poquito la cámara y con eso tenemos la facilidad más grande del micrófono integrado que nos está. Bueno, pues voy a tratar de hablar entonces un poco más duro y les agradezco su paciencia. Voy a seguir el comentario y a concluir esta segunda parte. En la segunda parte entonces hablamos de los falsos profetas que tenemos que reconocer ahora, en este tiempo presente, pero también del juicio que ellos tendrán precisamente por haber hecho tarea que no corresponde a Dios nuestro Señor. Durante todo el discurso de Jesús en el Sermón de la Montaña, se ha visto que la humildad, la pobreza de espíritu, ¿verdad?, la mansedumbre, la dulzura, el cuidado de todos, la misericordia con todos y sobre todo el amor, la caridad, es lo que debe distinguirnos a nosotros los discípulos de Cristo. No ciertas formas externas, como algunos de vez en cuando piensan que pueden dirigir esto o aquello, a diferencia de lo que normalmente se ha hecho en la iglesia. Pero sobre todo, repito, ustedes disculpan, pero sobre todo no quiero entrar en detalles que particularicen mucho mis ejemplos, pero ustedes entienden que cuando hay grupos, aunque sean de fama nacional o internacional, y personas, aunque sean muy queridas, grandes teólogos o muy cercanos a nosotros, que por sus comentarios hablan mal del Papa que está de turno, antes hablaron mal de Juan Pablo II, hablaron mal de Benedicto XVI, hablan mal ahora del Papa Francisco. Si alguno nos habla mal, y vamos a pasar a la tercera parte. En la tercera parte de nuestro evangelio de hoy, les recuerdo lo que dice Jesús. Entonces concluye el Sermón de la Montaña con estas afirmaciones. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió porque estaba cimentada sobre roca.
el que escucha estas palabras mías. Hemos comentado, hemos reflexionado juntos sobre la quinta esencia del Evangelio, es decir, sobre aquello que es nuclear y fundamental en los Evangelios del Señor. En el Sermón de la Montaña, Jesús nos ha dado como la constitución del reino de Dios. Y precisamente por eso dice el que escucha estas palabras mías. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica. Ese no solo escucha, sino que pone en práctica, se parece al que construyó sobre roca, al que puso cimientos firmes para edificar, y de esta manera no importa que los vientos soplen, que tiemble la tierra o que se desborden los ríos, no importa, la casa permanece firme porque está asentada sobre la roca. De lo contrario, si uno descuida las palabras del Señor, si uno no vive con los criterios que Él nos enseña de esta manera tan clara y precisa en el Evangelio, y aquí sintetizados en el Sermón de la Montaña, entonces es como si uno construyera sobre arena, como si uno no le pusiera fundamento, si uno no buscara tierra firme para echar las bases de su casa, y la casa desvencijada termina por caerse sola, o sopla el viento, o se desborda un río, hay un pequeño temblor y todo se viene al piso. Queridos, se trata ahora de hacer una opción, y la opción tiene que ser tan radical como son las palabras de Cristo. La opción tiene que ser por construir sobre roca. Lo único que podemos esperar es beneficio. Nos cuesta también un poco y nos va a costar un poco de trabajo, pero eso está previsto por el Señor Jesús. Además, si leemos todo el Evangelio en su conjunto, veremos que Él se vino a acompañarnos precisamente a nosotros, los que nos sentimos frágiles, los que nos sentimos débiles, los que sabemos que somos pequeños y pobres y que necesitamos su ayuda. Vean cómo las multitudes que escuchan a Jesús son siempre las multitudes de los pobres, de los desheredados, de los que todo el mundo desecha. Pero hoy, que tal vez no se ve eso de la misma manera y que estamos reflexionando nosotros sobre estos temas, no es cierto que soy yo el que se siente débil y frágil y limitado. No es cierto que soy yo el que veo en mi vida que hay más tropiezos a veces que camino sereno. Y finalmente, no soy yo el que está entre la multitud con Jesús, gozando de su palabra, porque en el fondo sé que es lo único que es verdad pura. Todo lo demás, todas las seguridades del mundo, por importantes que sean, todas son pasajeras, todas están en un momento y luego desaparecen, todas hay que trabajarlas tanto que finalmente uno se da cuenta que ni siquiera son cosa de uno. En fin, solo la palabra de Jesús es suficientemente sólida y firme y fuerte. Pero también si nos metemos en la multitud de los que siguen a Jesús, nos vamos a dar cuenta que precisamente por eso lo seguimos. Por eso somos su rebaño. Por eso estamos con Él. Por eso nos sentimos seguros. Puede que no dejemos de tropezar. Puede que nuestra vida no sea la de los que hacen grandes milagros. Puede que nosotros no dirijamos liturgias de esas en donde todo el mundo se desmaya. Puede que nuestra palabra parezca tan necia, tan pequeña y tan escasa que mucha gente no quiera oírla. Y sin embargo, sabemos que estamos en este grupo, en el de los que acompaña a Jesús porque lo necesita a Él. Hay tantos en este mundo que quieren hacer parecer que Jesús los necesita a ellos. Es que si no va donde fulano de tal, si no va donde este que impone manos, si no va donde este que celebra la misa de esta forma, si no va donde este que apapacha y dice las cosas con palabra tan dulce, entonces
Parece que Jesús necesitara de ellos y no ellos de Jesús. Pero esto que digo, como tan referido a nosotros mismos como predicadores, aplíquelo cada uno de ustedes a usted mismo y a su propia vida. Porque la verdad es que es mejor estar en el grupo de los que viven las bienaventuranzas, porque son los pobres, los que lloran, los mansos, los sometidos, los que tienen hambre y sed de justicia que no se alcanza, los misericordiosos, los limpios de corazón, los que trabajan por la paz aunque reconocen que sus límites son tan grandes, y los que son a veces perseguidos porque tratan de vivir fielmente el llamado del Señor. Estos son los grupos, este es el grupo de los que busca el Señor, de los que buscan al Señor. Este es el grupo, el de las bienaventuranzas. Y por eso al terminar el sermón de la montaña, la referencia de Jesús es clara, es tan clara como esto. Si no estamos con Él, como estos, como los que reconocen su limitación, su pobreza, su fragilidad, su incapacidad, si no son su enfermedad, si no somos de este grupo, vamos a perderlo todo. En el sermón de la montaña aprendemos a vivir el cristianismo como tiene que ser vivido. Por supuesto que el resto del Evangelio también es importante y también se necesita. En el resto de las páginas del Evangelio encontraremos las enseñanzas que completan de alguna forma todo lo anterior. Pero aquí pongamos cuidado porque estamos ante lo máximo. Yo quisiera invitarlos a que después de haber hecho estos programas y en los coloquios que hemos tratado de tener con el Señor y entre nosotros mismos como comunidad que seamos, qué bueno que cada uno de nosotros se preocupara por leer esos 3 capítulos de corrido, tratando de recordar lo que ya hemos reflexionado y tratando de aplicar a la propia vida. Qué bueno que cada uno de nosotros dijera: voy a hacer del sermón de la montaña el programa de mi vida. Aquí está mi programa de vida. Y para eso, que no tuviera el predicador que volver a comunicarse con nosotros, sino que cada uno, inclusive subrayando su Biblia de estudio, todos deberíamos tener una Biblia de estudio, subrayándola, poniendo notas, poniendo señales que indiquen: aquí hay algo que el Señor le dice a mi corazón. Se hiciera cada uno, repito, su propio proyecto de vida. Una de las cosas más tristes que puede haber en este mundo es una persona que no sabe para dónde va. Nacer, crecer, reproducirse y morir como las matas o como los animalitos. Cuando una persona no tiene horizontes, vive vidas tan difíciles, en donde las pasiones juegan un papel tan grande, tan preponderante, en donde se vive a merced del sentimiento, del propio y del ajeno, en donde uno a veces, por alcanzar gramitos de placer, se deja volver mercancía de otros, en donde uno, por alcanzar unos cuantos títulos, se vuelve esclavo de otros también. En fin, solo en el Señor y solo con este programa de vida puede una vida tener sentido pleno. De tal manera que hoy, terminando el comentario sobre el sermón de la montaña, la invitación es releerlo, tomando notas, haciendo anotaciones en su misma Biblia si quieren, en la de estudio. Hay que tener una Biblia muy bonita para leer serenamente y una para estudiar, para subrayar, para relacionar frases, para poner pensamientos y anotar y decir: así voy a orientar mi existencia de ahora en adelante, porque es la palabra del Señor. Y como yo soy de este grupo que no teme estar con Jesús porque reconoce su propia pequeñez, soy también de los que puede ver que Jesús es la misericordia de Dios que se revela. ¿Por qué creen que los más pobres de Israel eran los que caminaban con Jesús?
¿Por qué creen que ellos se sentían cómodos, que se sentían interpretados por el Señor? ¿Por qué creen que se sentían seguros a su lado? Eso es lo que vamos a sentir nosotros. Cuando estamos con Jesús tenemos la misericordia, la comprensión, la respuesta a nuestros interrogantes más profundos y sobre todo un amor que no falla, un amor que no tiene límites ni conoce distancias, un amor para el cual no hay confinamientos, ni hay ninguna cosa que lo separe. Así que ánimo, que al final del Sermón de la Montaña, la invitación es para construir juntos sobre roca, para que miremos las consecuencias de construir sobre arena y temamos con verdadero miedo, temamos una vida de esas que se derrumban. Que yo construyo otra vez, de esas que se derrumban cuantas veces construyan. Y en cambio nos aficionemos al camino de Jesús, aunque sea el camino más difícil, el camino quizá más agreste, hay que acceder por la puerta estrecha, en fin, este es el camino del Señor. Y terminamos, pero nos faltan unas frases del capítulo 7. Era así. Al terminar Jesús este discurso, la gente estaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como sus escribas. Al terminar estas enseñanzas, la gente se sentía admirada. Jesús enseñaba con autoridad, y no como los especialistas en la Biblia de ese momento. Solo Jesús enseña con autoridad verdadera. Y todos ustedes son discípulos de este Maestro que es Cristo. De tal manera que a cada uno de nosotros queda la invitación para escuchar esta palabra y para admirarnos del Maestro que habla con autoridad. La semana entrante voy a invitarlos a que reflexionemos sobre el conjunto del Sermón de la Montaña y sobre todo sobre cómo el Sermón de la Montaña nos revela la naturaleza profunda de Cristo, el rostro del Padre y la naturaleza del reino de Dios. Espero con eso dar por terminada nuestra reflexión sobre los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo. Y digo esto para que si algunos de ustedes tienen algunas sugerencias sobre temas de catequesis de adultos que podamos compartir por este medio, me las hagan llegar, bien sea al mismo medio por el cual estamos comunicándonos, bien sea por medio de nuestra coordinadora diocesana de catequesis, de María Teresa Amortegui, que siempre nos sigue y nos anima para estos programas. Como hoy hemos tenido problemas técnicos, doy de nuevo disculpas por las fallas, trataremos de resolverlas. Dependemos en gran parte de la señal de uno de los operadores de esta región, que ha sido constantemente mala durante las últimas semanas y que hoy cayó del todo, y por eso a veces no podemos conectarnos con un sonido óptimo o con una imagen óptima. Damos disculpas. Pero estas pequeñas dificultades también las vemos como parte del programa y las vamos a superar y vamos a tratar de que la palabra de Dios siga resonando por este medio y por supuesto siga cambiando las vidas de todos. Para que nuestro coloquio termine conversando con el Señor, los invito a cerrar sus ojos un momento y a tratar de ver a Jesús en la montaña y verse ustedes allí en el grupo de los que ahora se convirtieron en sus discípulos. Él es el Maestro que sentado en la cátedra sagrada enseña, y nosotros somos sus aprendices, somos sus alumnos, es decir, sus discípulos.
Lo que más queremos mientras lo vemos a Él es tener un oído capaz de escuchar siempre su palabra. Y por eso pedimos humildemente esta gracia, en el secreto del corazón, con los labios cerrados, pero con intensidad de afecto. Señor, abre los oídos de mi alma, abre los ojos de mi mente, de mi corazón. Permíteme contemplar siempre tu rostro en esta palabra que compartimos. Pero al abrirme los oídos a tu palabra, dame también la gracia de llevarla a la práctica. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y a quien vivió ciertamente no solo el programa de las bienaventuranzas, sino de todo el Sermón de la Montaña, a la Santísima Virgen María, encomendamos nuestros coloquios espirituales y encomendamos también nuestras vidas de discípulos, diciéndole esta vez y juntos y con oración vocal: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo los acompañe siempre.